Estaba vacilando mi hermano, que dice que el pastor eligió la música de hoy para que fuera contemporánea a mi edad, pero se pasó el bendito de mi hermano, ¿verdad? Eso es más de mi mamá y de mis abuelos, pero yo sé que de estos 25 años... ¿Por qué se ríe tan duro, pastor? ¿Por qué se ríe tan... 25 años en la fe. Y eso pues me rasuré y me corté el pelo. Pero ya, aún así. Me dijeron por ahí los 30 son los nuevos 20, ¿ves? Entonces... Vamos a ver, familia, qué chiva es estar aquí con ustedes, como siempre. Hace rato no me tocaba predicar y es tan increíble estar aquí con ustedes, poder hacer esto. Ustedes saben que a mí siempre me gusta empezar con preguntas, pero para irlos metiendo ya en el tema del estudio, de la enseñanza de hoy, todos hemos los que han estado, ¿verdad? Hemos estudiado Hechos, hemos estudiado ese viaje de Pablo, nos hemos echado los chismes de Pablo, hablábamos en el grupo Eco la semana pasada, esa polémica que hubo entre Pablo y Bernabé, cómo se pelearon, casi que salen de boca en boca ese pleito. Y hemos estado viendo cómo Pablo lo han perseguido, cómo Pablo lo han apedreado, cómo ha ido a diferentes pueblos, cómo en medio de ese viaje misionero se le han presentado imprevistos, pero bueno, él sigue ahí obediente. Hoy no se preocupe, ahora si no lo va a tirar, lo voy a usar mucho de referencia, pero no, hoy estamos bien, hoy estamos bien. ¿Alguna vez ustedes han planificado, organizado un paseo o un viaje a la playa, a la montaña, a otro país, y no sé, tienen todo bien planificado, a qué hora nos vamos, por quiénes hay que pasar, a qué hora vamos a llegar al lugar o al hotel o a la cabina, a qué hora llegamos a X lugar, y todo planeadito, para que el día que ustedes salen, todo se fue al carajo. Alguien llegó tarde, la comida no estaba, un derrumbe en la 27, choque, accidentado, todo empieza a salir mal. ¿Les ha pasado? El avión no despega. ¿Les ha pasado a ustedes? Levanten la mano los que les ha pasado. Ok, si hay alguno, ok. Allá los de atrás, palco sur, ¿no? La gradería del sur, ¿no? Nada, no les ha pasado que han planificado algo y no les ha salido. Ahí está, los papás de una vez. O que ustedes, voy a ponerme un poco más espiritual, ustedes resulta que milagrosamente deciden hacer la voluntad de Dios. Esos días que uno dice, hoy voy a ser obediente. Y no me refiero a que Dios le habló en un sueño, que usted oyó audiblemente a las palomas que le dijeron, no. Usted simplemente recibió un consejo tal vez del pastor, de alguien, usted leyó la Biblia y dijo, voy a hacer esto, voy a ser obediente, voy a dejar de hacer esto, voy a ir voy a hablarle a X persona. Y usted va valiente y todo empieza a salir mal, todo se complica. Y usted dice, pero suave, estoy haciendo la voluntad de Dios, porque todo se complica, no debería simplificarse. ¿Les ha pasado? Ok. Hoy vamos a estar estudiando capítulo 16 de Hechos, versículos del 11 al 40. Y ya van a ver por qué estas preguntas tienen sentido. Por cierto, eso que les conté del paseo nos pasó el fin de semana pasado. Yo andaba en la playa y iba a Jacó. ¿Ustedes cuánto estimarían que uno dura de Tres Ríos a Jacó? Unas presas normales, así poco tránsito, por la 27, ¿cuánto dura usted creen? 2 horas. ¿Quién da más? Ok, duramos 11 horas y media. O sea, casi que yendo a Japón. Con escala, paramos a comer. No se imaginan el desastre que fue eso, pero también en medio de todo no se imaginan lo increíble que fue ese viaje. Fue un fin de semana increíble. Entonces, hoy ya les dije, vamos a estudiar Hechos 16 del 11 al 40, pero antes acompáñenme a orar para empezar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por este día, Señor, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de estar aquí. Primero adorándote, cantándote, que con nuestra voz, que con nuestro corazón, Padre Celestial, podamos exaltar tu grandeza, Dios. Eres maravilloso, Padre. Estamos aquí por tu voluntad. Tú soplaste aliento de vida en nosotros, Señor. Te doy gracias por esta increíble familia que nos das. Gracias por esta iglesia, gracias por nuestro pastor, por su esposa, por su hija, gracias por los líderes, por los ancianos y por cada uno de los miembros que viene aquí a escuchar y a servir, Dios. Gracias por todas las personas que tú has traído a esta iglesia de una o de otra forma. Gracias porque nos has unido, Dios, y en medio de las pruebas tú has estado ahí siempre. Pongo en tus manos esta enseñanza, Padre. Que seas tú el que hable a través de mi boca, Padre Celestial. También prepara los corazones, todos los que estamos aquí, Dios, así como me ayudaste a mí al preparar este estudio,
que todos hoy podamos recibir esa enseñanza que tú quieres que nos llevemos y que pongamos en práctica, Dios. Que como Pablo podamos imitar y obedecer cuando Cristo dijo: vayan y enseñen, vayan y prediquen, vayan y hablen. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo entrego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa señal es que se me acabó el tiempo ya. Ojo que el pastor hoy está en control de luces, entonces si me hace luces hay que hacerle caso. Dice Hechos 16 del 11 al 40. Así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó dentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que le suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Yo lo dividí en 6 ideas, 6 bloques, que vamos a ir viendo de diferentes versículos para ir estudiando un poco lo que yo pude sacar a través del estudio y que les quiero compartir a ustedes. Entonces, otra vez les vuelvo a leer el 11 y el 12, nada más para iniciar. Dice: así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana,
En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y este primer bloque yo lo llamé Continúa el viaje. Como les dije, hemos estado viendo, los que han estado en las semanas pasadas, viendo ese viaje incansable de Pablo, ¿verdad? Por los diferentes pueblos, por las diferentes ciudades. Recordemos que Pablo y Silas vienen guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo recordemos? Porque la semana pasada don Horacio nos contaba, y a través del texto lo decía, que el Espíritu Santo les decía: vayan a este lugar, no vayan a estos lugares, no prediquen en estos pueblos, vayan a estos otros. Por ejemplo, decía que no fueran a Asia, que don Horacio explicaba que Asia no era el continente asiático, sino que era una provincia del Imperio Romano. Luego Pablo, al final de los versículos que leímos la semana pasada, en el 9 y el 10, se dice que Pablo tiene una visión sobre cuál visitar ahora. Se las leo, 9 y 10, me voy a devolver un toque. Dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Entonces ya Pablo venía a Macedonia, que es donde estamos ahora, en Filipos, una ciudad principal de la provincia de Macedonia, guiados por el Espíritu Santo. Y es donde estamos ahora. Entonces quiero ubicarlos, ¿verdad? Cómo veníamos de la semana pasada, guiados por el Espíritu Santo, el Señor se los llevó y ahora están en Filipos. Y ojo, otra vez quiero aclarar, y por eso hacía las preguntas del principio, una visión del Señor los llevó ahí, con un propósito. Entonces vamos al bloque del 13 al 15, versículo 13 al versículo 15, dice: el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Doña Lidia, usted siempre nos recibe en su casa muy bien, el ejemplo, muy bien, solo le falta vender telas de púrpura. Aquí, esta parte yo la llamé la parte fácil, entre comillas la parte fácil. ¿Por qué digo la parte fácil de este bloque de viaje misionero de Pablo y de Silas? Dice que Lidia adoraba a Dios. O sea, ellos se encuentran con una mujer ya dispuesta. Su corazón estaba dispuesto, lo que para ellos simplificaba un poco la tarea. No es alguien que tienen que intentar de convencer, era alguien que ya estaba convencida y tenía ese anhelo. Ya Jesús había dicho que nadie llega a Él, y esto es algo que nosotros a veces nos cuesta entender, que creemos que nosotros convencemos a las personas y tratamos de ver cuál es la palabra correcta con tal de convencer al compañero de trabajo o con tal de convencer a tal familiar. Pero ya Jesús había dicho que nadie llega a Él si no es porque el Padre lo envía. En Juan 6:44 Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el final. O sea, es primero Dios a través de su Espíritu Santo que toca el corazón de las personas para que lo busquen a Él. Que se topa con personas en el camino que ayudan, es parte de la voluntad de Dios. ¿A qué voy con esto? Que en nuestro contexto actual, aunque parezca difícil, todavía existen personas con un corazón abierto. Todavía existen personas dispuestas a escuchar ese mensaje de salvación. Porque sí, a veces vamos a la calle y uno encuentra mucho rechazo, mucho odio en las redes sociales hacia el cristianismo, pero todavía existen personas dispuestas. Yo creo que lo hemos visto en las semanas pasadas, lo ha dicho Andrés, lo ha dicho don Horacio. Yo creo que es que no salimos lo suficiente. Y no estoy hablando de pararnos a la avenida central a predicar sin sentido o a gritarle a la gente sin sentido, sino a ser intencionales, a ver a quienes tenemos alrededor, si de verdad están dispuestos o simplemente los menospreciamos de primeras. Personas que el Espíritu Santo trajo a esta iglesia, por ejemplo, personas que han llegado a otras iglesias, personas que han llegado por a lo que sea, un sueño, un mensaje, leyó la Biblia, se la encontró de repente y Dios empezó a obrar en sus corazones. El Espíritu Santo empezó a hacer la obra. Qué bonito es cuando una persona ya viene casi lista. Esta es para el pastor. Qué bonito, verás que todos vienen así de listos, preparados. Solo hay que darle ese pequeño empujoncito ya para que crea, para que su corazón sea transformado.
Qué bonitos son esos casos. Ahora, un dato curioso, de donde era Lidia, Tiatira, el pueblo de Tiatira, yo no sé qué pasa, pero algo interesante pasa. No sabemos si es por causa específicamente de Lidia o de otros sucesos, pero más adelante se va a ver que una iglesia se forma ahí. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, cuando se envían las cartas a las iglesias, una de esas iglesias es la iglesia de Tiatira. Entonces, otra vez, esto es invento mío, no es bíblico, pero qué vacilón, que empiece con una mujer en Tiatira, puede ser que empezara por ella, que después terminara siendo una iglesia. Vamos al siguiente. Aquí es donde se empieza a complicar. En el trabajo decían donde la mula botó a Genaro. Aquí ya se empieza a poner difícil. Versículo 16 al 18. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Tan diabla no era. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Un demonio adorando a Dios, adorando a sus discípulos, pero sigue siendo un demonio. Por eso yo le puse a este, aunque la mona se vista de seda. Correcto, mona se queja, pues ayúdenme ustedes. Cuando cantaban, sí todos cantaban, ahora no me ayudan a completar la frase. Y ojo, un poco del contexto, para que siempre nos gusta aquí en la iglesia estudiar un poco también el contexto histórico. En realidad, en el texto original dice: ella tenía un espíritu de pitia. Eso no significa mucho para nosotros. Yo mismo cuando lo leí, yo era como, ¿qué significa? Y por eso no es traducido literalmente, pero pitia es un tipo de serpiente, una pitón. Y es usado aquí porque la pitón era asociada con el dios Apolo. No muy lejos de Filipos, en esta misma área de Europa, había una estatua, un santuario a Apolo Pitio. Y también de ahí es de donde viene la frase, yo no sé si ustedes la han escuchado en las películas, en la calle, la famosa pitonisa, ¿verdad? Que esa mujer es una pitonisa, que adivina, que lee las cartas, que sabe el futuro. De ahí viene la palabra pitonisa. Pero, y esto fue algo que de verdad yo quise tocarlo hoy, para acabar con ese mito de una vez por todas, no, definitivamente no, y que le quede grabado que no, los demonios no pueden ver el futuro. Por eso se llama adivinación, porque es de adivinar, de suponer. ¿En qué? ¿Basado en qué? Porque ustedes dicen, ay, ¿qué tal adivina pega? Que pues, dice cosas y pasan. Porque el adivinar o el suponer también viene basado de hechos, suposiciones o comportamientos. Los demonios no podrán saber el futuro, pero saben leer a las personas. Conocen nuestro corazón, conocen cómo reaccionamos. Pueden predecir el comportamiento humano. Y basados en nuestra naturaleza humana, es fácil para ellos saber qué tal vez puede pasar. Porque si yo estoy con una persona que tiene una adicción, es muy probable que si se va a meter a ciertos lugares, no es como que toque ver el futuro para saber lo que va a pasar. Si yo tengo una debilidad por la pornografía y empiezo a meterme a internet y a usar internet sin cuidado, no hay que ser adivino, hay que saber el futuro para saber lo que puede pasar. Pero entonces no, si ustedes alguna vez pensaron o creyeron eso, que los demonios pueden ver el futuro, sepa lo que no. Ahora, volviendo al caso de esta pobre esclava, qué impresionante que el demonio reconozca el poder de Dios sobre Pablo y sobre Silas, que no sea como de enojarse, que no sea como de atacarlos, sino que lo que haga es como hacerles publicidad. Estos hombres vienen en nombre del Dios Altísimo. Pero sabe que no es la primera vez. A Jesús ya le había pasado, y varias veces. Les leo una de las veces. En Marcos 3, del 11 al 12, dice: y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios.
pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Ya a Jesús se lo habían hecho. Ahora, el por qué Pablo no quería o se enoja por esa propaganda que le hacía el demonio es para mí un misterio, porque uno puede decir, pero ¿por qué se enoja si le está hablando de Dios? Está diciendo que ustedes son discípulos, siervos del Dios Altísimo, que vienen a hablar del mensaje de salvación. ¿Por qué se enoja Pablo? Es un misterio para mí. Unos suponen que tal vez siguiendo a Jesús, que Jesús decía con insistencia que no revelaran su identidad, porque no quería esa publicidad de quién venía. O simplemente tal vez para Pablo fue muy cansado. Ustedes saben, tener todos los días a alguien, porque aquí dice que era todos los días. Esto lo hacía muchos días, tener a alguien todos los días: estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, y tener a alguien ahí al frente que todos los días está gritando. Seguro Pablo se hartó. Tal vez la propaganda no la quería, no sé. Pero yo hago esta pregunta, y no se me asusten. Si ahorita ahí entrara un endemoniado, doña Patri, no se me asuste, doña Patri, ¿qué le dije? No es ella, no viene endemoniada doña Patri, tranquilo, si no ahora la mandamos con el pastor, cerramos en el cuarto ahí. Volvemos a cantar la música para liberar eso ahí. Si viniera ahorita un demonio y entrara por ahí y nos mirara a nosotros, como hizo con Pablo y Silas, ¿qué vería? ¿Qué saldría de su boca? Si viera y viera nuestros corazones, viera lo que hemos hecho, viera lo que hacemos en la privacidad de nuestro hogar, con nuestra familia, cuando estamos solos, en el trabajo, cómo lidiamos con los negocios, ¿qué diría ese demonio? Ahora, vamos al siguiente bloque, ¿ok? Porque Pablo actúa y todas las acciones tienen su consecuencia. Vamos al versículo 19 al 24. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza, ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les ordenó los pies en el cepo. Los muchachos se enojaron, les quitaron la gallinita de los huevos de oro, porque les quitaron a la divina. Al expulsar ese demonio, los dueños se enojan, pues pierden esa fuente de ingresos extra. Ahora, aquí puede haber una palabrilla, dos palabrillas de domingo. La primera es prendieron. Cuando dice prendieron es que arrestaron a Pablo y a Silas. Dice, levantan un caso, o no levantan un caso, empiezan a levantarles falsos, empiezan a criticarlos, a señalarlos y a llevarlos ante las autoridades. ¿Y qué logran? Que los azoten y que los encarcelen. Y tras eso no es las cárceles que tenemos aquí, que comparadas a las de ese tiempo son VIP las de ahora. Antes era un hueco en la tierra donde usted no tenía ni baño, no había comida, donde lo encierran, y si se acuerdan que usted estaba ahí, como mucho, y los jueces. Ahora, otra palabrilla de domingo que dice es que les aseguraron los pies en el cepo. Don Charlie, la imagen, porfa. Eso es un cepo, ¿sabe? Para moverme. Es un instrumento de madera de dos piezas, con huecos en el centro, donde la persona se sujetaba o por el cuello o por los pies, como en el caso de Pablo y de Silas. Entonces, obviamente, la persona no se podía mover. Ahí fue donde los metieron. Ahora, todavía existen personas que, como en el caso de Pablo y de Silas, nos van a perseguir. Cuando como consecuencia de nuestra predicación, como consecuencia de un consejo, como consecuencia de algo que queramos hablar de un amigo, porque no es solo algo que le pasa a Andrés cuando predica, cuando usted quiere hacer un buen gesto y aconsejar a alguien, va a haber gente que va a reaccionar mal, va a haber gente que no le va a gustar. A nosotros mismos nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, cuando nos regañan,
es reaccionar como un chiquito, no importa la edad que tengamos. Siempre nuestra primera reacción básica, humana, es la defensiva. Puede ser que si usted es una persona más madura, después se le baje y reconozca y diga, sí, me equivoqué, perdón. Eso es si usted ya ha alcanzado cierto nivel de madurez y de humildad. Pero si no, usted se encierra en que usted no tuvo la culpa, o se enoja, o se resiente, se pelea. No, ¿por qué? Porque uno es confrontado con su propio pecado. Uno es confrontado con sus acciones. Uno es confrontado con aquello que está mal y uno no quiere reconocerlo. Y es feo. Yo he pasado por ahí. Y he tenido que aprender de eso. Y tenemos que aceptarlo nosotros, que cuando nosotros vayamos a hablarle a alguien, es muy probable que eso pase. No podemos esperar que todos reaccionen como Lidia, que hasta nos abrió las puertas de su casa para llevarnos a comer y a bautizarla y orar por ella. No, esos casos son muy bonitos, pero no son la mayoría. La mayoría va a ser rechazo, desprecio, por consecuencia del pecado. ¿Esto qué me lleva a mí? Y es aquí donde me voy a empezar a guindar a don Horacio de la semana pasada. Don Horacio recalcaba mucho la actitud de Pablo, esa firmeza de Pablo, a pesar de todo. Ahorita yo veo que la tiene más fácil. Ya hace como 1 o 2 semanas habíamos visto que lo habían apedreado hasta casi dejarlo muerto. Y él sigue insistiendo, y él sigue obedeciendo. Es la palabra clave que quiero hoy que se lleven. Obedeciendo, porque ya viene guiado por el Espíritu Santo. No vaya a tal lado, él no va a tal lado. Vaya a tal otro, él va a ese otro lugar. Vaya a Macedonia, él va a Macedonia. No vaya a Asia, él no va a Asia. Y obedece, a pesar de lo que pase. Obedecer a Dios es ir con personas fáciles de tratar, porque hasta eso nos cuesta. A veces nos da tanta pereza hablarle a alguien que aunque la persona ya esté dispuesta, nos cuesta. No, ahí le mando una prédica de YouTube. Ahí le mando esto que me pasó el pastor. Ahí le mando esta story, ahí, pandereta y listo. Ya cumplí. Obedecer a Dios es ir con personas fáciles de tratar, pero también obedecer a Dios es ir con personas difíciles de tratar. Obedecer a Dios es toparse con un montón de imprevistos, porque en la visión a Pablo no le dijeron todo lo que le iba a pasar en Filipos, en Macedonia. A nada más le dijeron, venga, necesitamos que usted venga. Dios se guardó, o no llegó, ¿verdad?, el WhatsApp completo en la visión de lo que le iba a pasar en Macedonia. Obedecer a Dios es toparse con imprevistos y aún así avanzar, no rendirse, mantenerse firme, como lo hizo Pablo. Obedecer a Dios es ser atacado, perseguido y arrestado, y saber que sigue siendo la voluntad de Dios. Porque recordemos, ¿cómo llegó Pablo? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pablo? Echar fuera un demonio. Todas esas cosas son guiadas por Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Encarcelado. Sigue siendo su voluntad. Debemos estar preparados para cualquier consecuencia a la hora de predicar a Cristo. Mentalizados. Puede pasar esto. Porque nosotros venimos a veces de un cristianismo, o a veces nosotros de una fantasía de que yo voy a ir a hablarle de Jesús y esta persona se va a convertir y qué hermoso y se va a bautizar y vamos a abrazar juntos y lloramos juntos. Y no, la mayoría de los casos no es así. La mayoría de los casos es resistencia pura, porque ha pasado con nosotros. Vamos al siguiente bloque, parte del carcelero, versículo del 25 al 34, dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó dentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús, tú y toda tu casa, para ser salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. A este yo lo llamé luz en la oscuridad. En medio de esa oscuridad que están Pablo y Silas, en medio de ese hueco en la tierra, terminaron siendo luz. ¿Y cómo luz? Ustedes se imaginan, Pablo y Silas a medianoche en la cárcel, luego de ser azotados, muy azotados, cantando y orando. Usted cuando le va muy mal en el trabajo, cuando se agarró con la esposa, con el novio, cuando le está yendo mal con todo en la vida, usted lo primero que le nace es a medianoche ponerse a cantar y orar. La luz que hay que tener en la vida de uno para hacer eso. Y ojo, eso no es algo imposible. Es un ejemplo que si Pablo lo logró, nosotros podemos lograrlo agarrados de Dios. La fuerza de ese terremoto también, ya les enseñé la imagen del cepo y todo, pero ustedes se imaginan la fuerza de ese terremoto. Nosotros que vivimos en un país sísmico, se imaginan la fuerza de ese terremoto para mover los cimientos de la cárcel, para que todo se suelte, para que todos los prisioneros se suelten, para que los cepos se suelten y estén completamente libres. Ahora, ustedes se preguntarán, puede ser que algunos sí sepan y otros no, ¿por qué el carcelero, el guardia, se iba a suicidar al pensar que ellos se habían escapado? Ustedes saben por qué. No era porque se asustó de que lo iban a atacar a él, no. Él tenía miedo de que se hubieran escapado. ¿Saben por qué? Porque bajo las leyes y costumbres romanas, los guardias que permitían escapar a un prisionero recibían el castigo o la pena que esos prisioneros iban a recibir. O sea, pongamos el contexto de ahorita, si yo soy carcelero, si yo soy el guardián, y resulta que estoy custodiando a un hombre que lo tenían, no sé, le iban a meter 10 años de cárcel por matar a alguien, y se me escapa, los 10 años me los dan a mí. O si resulta que también le iban a meter 40 años por algo, o le iban a ejecutar, le iban a cortar la cabeza al día siguiente, y se le escapó a usted, adivine quién le cortaba la cabeza, al carcelero. Por eso el carcelero reacciona como reacciona, dice, no se me fue uno, se me fueron un montón, voy a recibir la pena de todos estos, mejor me mato. Pero aquí es donde entra otra vez la luz de Pablo y Silas en medio de la oscuridad. Ustedes se imaginan, otra vez, los azotaron, los golpearon, los trataron injustamente, los meten en ese hueco, y en lugar de salir huyendo y en lugar de dejar que el otro se mate, porque de por sí es romano y de por sí me está tratando mal, Pablo le dice, no lo hagas, detente. Esa reacción de Pablo, y yo digo la palabra reacción porque a veces, a veces no, todas las veces nuestras reacciones y nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Habrá gente que por nuestras acciones o reacciones quieran conocer acerca de Cristo, no porque usted les hable muy bonito, no porque usted se sepa la Biblia de memoria, no porque usted le recite el Salmo 91, no porque nos vea bailar como Pri, Doña Patri y Maga, ahora bailamos, ¿verdad? Es en los momentos, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque yo puedo escuchar al pastor aquí hablar, pero yo le creo cuando yo veo su vida. O a cualquier persona que ustedes escojan, un papá, los que son padres, la famosa frase se predica con el ejemplo. Porque el papá puede decir, no tome guaro, pero el otro pasa metido en una cantina, ¿qué le va a creer más el hijo que está viendo? ¿Lo que dice o lo que hace? Nuestras acciones y nuestras reacciones revelan nuestro carácter. Porque yo puedo decir que soy una persona honrada, pero si luego a mí me pasan las ofrendas y yo me voy a esconder al cuarto y agarro 5,000 pesos y me los echo a la bolsa, las palabras quedaron en nada. Pero nuestras acciones, nuestras reacciones revelan nuestro carácter. Si usted dice que es una persona muy pacífica y apenas de que se le atraviesa alguien en la calle, usted se le cae toda la Biblia. O si usted dice que usted es una persona muy amorosa, pero a ese vecino que es insoportable, usted lo que hace es cerrarle la puerta, apenas viene a pedirle ayuda. Esos son esos ejemplos que hablan.
Cuando viene el compañero insoportable del trabajo, que solo pedir cosas y usted está que son las 4:59 y usted ya va a salir y viene, mira, ¿me puedes ayudar para que me ayudes a corregir este problema? A las 4:59 usted se iba a las 5 y tras de eso lloviendo. Y uno dice, ay Dios, tengo que ser como Pablo. Pero es ahí donde estas reacciones hay que verlo. Hagan ustedes el esfuerzo, hagan ustedes la prueba con esa persona difícil, traten de ser diferentes y se va a notar. Las pruebas que pasamos siguen siendo utilizadas para mostrar a Cristo a otros, para ver cómo reaccionamos. ¿Reaccionamos como el mundo? Que se enoja, se resiente, se pelean, se madrean en la calle, se sacan un arma porque chocaron, porque el otro me pitó. Nos resentimos con todo el mundo, nos peleamos, o reaccionamos como Cristo, o en este caso como Pablo, donde le decimos a aquel que nos trató mal, al carcelero, no te mates, aquí estamos. Obedecer, otra vez la palabra clave, obedecer a Dios es saber que aún en lo oscuro, cuando usted no tiene salida, cuando usted se siente frustrado, ansioso, preocupado, enojado, molesto, aún en lo oscuro tenemos la responsabilidad de ser luz para otros, de ser esperanza, de ser guía. Y voy con el último bloque para cerrar el texto, 35 al 40, dice: cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que le suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, Pablo es un chúcaro, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Y cierro con este punto. Ya después les hago las dos preguntas que siempre me gusta a mí para cerrar. La identidad de Pablo otra vez. La importancia de conocer la identidad de nosotros. Aquí en este caso Pablo era conocer su identidad romana, lo que eso implicaba. Ya les voy a explicar por qué. Al dejarlos en libertad, Pablo hace un reclamo a los magistrados y revela su ciudadanía romana, lo que asusta a los magistrados y le piden que se vayan en paz. Antes de explicarle por qué es que ellos reaccionan así y se asustan, ustedes saben que esta es una práctica muy común. Lo que hicieron los magistrados sigue pasando ahorita. En las sociedades donde hay dictaduras, donde se rige con puño de hierro al pueblo, es muy común que una persona sea arrestada, azotada, encarcelada y después liberada rápida e inesperadamente. Si uno de ustedes han escuchado en las noticias, por ejemplo, Venezuela, que apareció tal líder en contra de Maduro, en contra del presidente Maduro, ¿y qué pasa? Lo desaparecen. Y aparece 3 días, 5 días, una semana después, si es que aparece, golpeado, herido, allá tirado en la montaña. Es muy común. ¿Por qué se hace esto y por qué lo hacían? Porque este tipo de tratamiento aterroriza a la población para que se someta, para que no opine, para que haga caso. Ahora sí, la explicación de por qué el tema de la identidad de Pablo como romano y Silas. Como Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tenían derechos civiles reconocidos que la ley romana establecía. Estos derechos fueron violados por los magistrados de Filipos, porque al enterarse de esto, dice que los magistrados entraron en pánico. ¿Saben por qué? Porque era una ofensa gravísima tratar a un romano como ellos trataron a Pablo y a Silas. Era gravísimo tratar a un romano así. Y qué impresionante que Pablo, como mencionaba otra vez don Horacio la semana pasada, ese carácter. Ustedes saben, bueno, yo hubiera sido, como dijo don Horacio, hubiera sido yo, y a mí el carcelero me dice, váyanse de la casa, y ya me está viendo el polvo. Ya yo jalo de ahí, no me tiene ni que abrir la puerta, ya yo lo boto patadas cuando me está diciendo que ya me puedo ir en paz. Pablo, en medio de la cárcel, en medio de lo que acaba de pasar, le dice, no, ¿cómo me van a sacar a mí así? No, que bajen esos y vengan y me saquen y me liberen.
a mí me trataron injustamente. Qué impresionante ese carácter de Pablo. A pesar de todo, no se calla. No se calla, y ya estuvo a punto de la muerte varias veces. A nosotros definitivamente no nos podemos callar, y puede ser que de este lado del mundo ahorita no lleguemos a ese extremo, que se sigue viviendo en países no alcanzados, y que ojalá yo no esté aquí, puede ser que llegue a pasar de este lado del mundo, pero no nos podemos callar, porque aunque no pasa eso de que me vayan a apedrear o me vayan a matar, sí pasa ya en Costa Rica de empresas que callan el cristianismo, de empresas que fuerzan sus ideales del mundo pero callan el cristianismo, donde usted sí se tiene que tragar 10 correos por semana del movimiento LGTBI, pero Dios guarde, usted manda un correo sobre Jesús, porque es imponer una ideología. No nos podemos callar, no nos puede ganar el miedo, no nos puede ganar la pena, que a veces nos pasa. Todavía el miedo uno dice, pero la pena me da vergüenza. A ese que le cantamos, que le debemos todo, y nos da vergüenza hablarle a otros de él. No nos da vergüenza decir que apoyamos a la liga. Bueno, los que apoyan a la liga no les da vergüenza. Terminé tirándole, perdón, es inevitable. No nos da vergüenza, no nos da vergüenza decir lo que apoyamos, pero nos da vergüenza hablar de Jesús, que dio su vida por nosotros, que nos perdonó, que nos da todo lo que tenemos, aún en medio de las dificultades que usted está pasando, pero nos da todo lo que tenemos, y eso no importa nada comparado con la salvación. Y nos callamos, no podemos calzar con el mundo. Nuestra identidad es Cristo. No somos ciudadanos romanos, somos ticos, pero nuestra identidad es Cristo. Y debemos conocer lo que eso lleva, lo que eso implica, con sus obligaciones, responsabilidades y llamémosle derechos o bendiciones, pero debemos saber lo que implica ser cristiano. Y obedecer a Dios también es, como cerrar el versículo, saber que hay gente que se preocupa por nosotros. Dice, cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron. ¿De por qué? Porque estaban preocupados. Obedecer a Dios, a pesar de todo, es saber que hay gente que se preocupa por nosotros. Es saber que primero Dios va con nosotros. Obedecer también es que en medio de todo ese caos que podemos toparnos, Dios va con nosotros. Dios iba con Pablo. No es que le envió la visión a Pablo y ya después Dios le dijo, bueno, que le vaya bien. No podía decir vaya con Dios porque no podía, ¿verdad? Pero ahí iba Dios con él. Y Dios estaba en la cárcel con él. Es saber que Él va con nosotros, que nos cuida y que Dios pone gente que ora y se preocupa por nosotros. Y sigue pasando ahorita. Y pasa en esta iglesia, y quiero que lo sepan. Todos aquí, de una o de otra forma, bueno, los chicos de la banda invitados, pues hasta ahorita, ¿verdad? Pero hasta ahora los agregamos también a las peticiones de oración. Pero aquí se ora por todos. Si usted de una o de otra forma ha contado sus luchas, sus preocupaciones, sus dificultades, se ora. Puede ser que no sepamos la totalidad, porque usted lo contó en privacidad, y aquí se respeta la privacidad, pero si sabemos que alguien está pasando una situación, se ora por esa persona. Oran los ancianos, ora el staff, ora el pastor con su esposa, por todos nosotros. Hay gente que se preocupa, y ojalá usted también se una a esas oraciones por sus hermanos, que cuando usted se dé cuenta, no es necesario que se encierre en el cuarto 2 horas a orar, pero que usted se dé cuenta que don Albert está pasando por una situación, que Val está pasando por una situación, que el pastor está pasando por una situación. Y usted, un ratito, llegue, le ore a Dios, le pida por esa persona. Siempre va a haber gente orando por nosotros. Y ya ahora sí, las 2 preguntas con las que a mí me gusta cerrar. Hoy no tengo a Carito, que es la que siempre me grita ahí la pregunta. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Porque a mí siempre me gusta ver cómo Jesús aparece en la cena. La Biblia siempre habla de Jesús, de una o de otra forma. Y yo lo veo en 6 puntos. Jesús, y ojo la referencia con Pablo, que Jesús le gana en todo. Jesús iba a donde el Padre lo mandaba. Él obedecía a donde el Padre le decía que fuera, él iba. Tanto así que él obedeció hasta la cruz.
Jesús mostraba amor por aquellos con un corazón dispuesto y una fe sorprendente. Y hay varios casos en la Biblia donde Jesús dice que se sorprende por la fe de esa persona, por ese corazón dispuesto. Y normalmente no eran del pueblo judío. Jesús era reconocido y hasta temido por los demonios. Cuarto, Jesús fue arrestado y maltratado en un juicio injusto y por gente corrupta. Como en el caso de Pablo y Silas con el carcelero, Jesús, aún en medio de su sufrimiento, supo amar al ladrón que estaba al lado. Ahí en la cruz, siendo señalado, cuando se burlaban de él, cuando sus propios discípulos le dieron la espalda, ¿qué hizo Jesús? Amó al ladrón. Y sexto, Jesús al final salió libre. ¿Por qué? Porque venció a la muerte, porque la muerte no pudo con él. Y lo hizo para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús siempre está en escena. Y la tarea que a mí me gusta siempre dejar, como dice Marianita, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Para que se lo lleven a la casa y lo compartan. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? 1, ser obedientes. 2, ser obedientes. Y 3, ahí vienen, ser obedientes. ¿Por qué? Obedientes al hablar de Jesús con la persona fácil. Nada de eso de que me ganó la pena, me ganó la vergüenza, está lloviendo, que cansado. Obedientes al hablar de Jesús con la persona fácil. Obedientes al hablar de Jesús con la persona difícil. Ahora, yo no estoy diciendo que usted vaya y lo persiga todos los días, que si la persona ya dijo que no, usted insista, porque ni el mismo Jesús insistía con la persona que le cerraba la puerta. Pero que usted, la excusa no sea, qué pereza, es que no lo voy a hacer porque de por sí es una persona cerrada. Usted no sabe, hay casos de casos, muchos casos. Jesús se topó con la persona más difícil y pudo. Obedientes al hablar de Jesús en medio de nuestra prueba, porque nosotros cuando estamos pasando por la dificultad, cuando la situación económica es muy difícil, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, porque tengo que concentrarme en solucionar mi problema. No le puedo hablar a otros de Cristo ahorita, tengo que concentrarme en solucionar mi problema. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas en la cárcel hacen eso? Tengo que concentrarme en salir de la cárcel. Se pierde la vida del carcelero y de toda su familia. Debemos ser obedientes en siempre mostrar el amor de Cristo y compartir su mensaje de salvación. Los imprevistos, como el caso de Pablo hoy, aparecen siempre mientras servimos a Dios. Pero ¿saben qué? Esos imprevistos son para nosotros. Para Dios no son imprevistos. Dios desde el principio sabe lo que va a pasar. A Él no lo toma por sorpresa. No fue como que Dios planeó de que Pablo y Silas fueran a Filipos. Ay, qué torta, apareció esta divina, ¿ahora qué hago? Dios ya sabe lo que usted está pasando. Dios ya sabe que si usted le habla a su compañero de trabajo, a su hermano, a quien sea, y esa persona reacciona mal, ya Dios sabía que iba a pasar. Pero sucede primero para tratar con nosotros, con nuestro carácter, y también porque puede ser que la otra persona tarde o temprano reaccione. ¿Qué debemos hacer nosotros en esos casos? Orar para que Dios prepare esos corazones. Pero sepa que todo, absolutamente todo es parte del plan. Usted solo sea obediente, pero es parte del plan. Y debemos salir a hablar y predicar el mensaje de Cristo. Eso quiero que se llegue. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, de verdad. Padre, lo único que nos pides es que seamos obedientes, que te hagamos caso. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Ya nos conoces, nos formaste, conoces nuestra vida. Cuando a veces reclamamos, Dios, pero ¿y este bloqueo que tengo aquí al frente? Esta persona no me hace caso, esta persona no quiere escuchar. Y Dios solo dice, hágame caso, sígame, háblele a otros. Si usted me ama tanto, de verdad, como dice, como canta, como dice de la boca para afuera, demuéstrelo. ¿Por qué si te pones la camisa de tu equipo preferido, pero no te pones la camisa de Cristo? ¿Por qué me da miedo en el trabajo decir que soy cristiano? ¿Por qué en el trabajo, cuando una situación difícil se presenta, me da miedo responder como cristiano, a miedo de que me despidan? Debemos ser obedientes, Señor, ayúdanos a imitar el carácter de Pablo.
Como Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Yo sé que Pablo lo hizo porque te tenía a ti, porque tenía tu Espíritu Santo. Solo Pablo no hubiera podido. Solo Pablo nunca se hubiera convertido en Pablo y siempre hubiera sido Saulo. Igual nosotros, Señor, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu ayuda, de tu misericordia, de tu bondad para mostrársela a otros, para hablarle a otros de ese mensaje de salvación, para hablarle a esa persona que es insoportable, a esa persona que me cuesta, esa persona que me hace enojar, mostrarle que Cristo vive y que Cristo también lo ama a él y que Cristo quiere que sea salvo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia y amor, porque hubo un momento donde donde tú en tu inmensidad nos mostraste tu misericordia y alguien nos habló a nosotros de ti, Señor. Ya sea que una mamá, un papá, un amigo, un hermano tuvo esa disposición de hablarnos, de guiarnos, de enseñarnos, aunque fuera algo pequeño, aunque fuera un gesto, ni siquiera una palabra, un abrazo, Dios, que alguien tuvo con nosotros, que nos mostró tu amor, Dios. Que seamos obedientes hasta el fin, Señor, así como lo fue Pablo. Que el último respiro que demos, la gente diga, esta persona se comprometió con Cristo. Gracias, Padre Celestial, que nos llevemos esto a nuestra casa, que eche fruto, Dios, en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por el inmenso privilegio de estar aquí con la iglesia. Gracias por esta iglesia, tu iglesia, Señor. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre Celestial, y bendice nuestro camino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia.